¿Y si le dijera que a principios del siglo XX, hombres con más valor que certezas se aventuraron hacia el fin del mundo? Lo que encontraron allí no solo desafió la lógica de su época, sino que aún hoy no tiene explicación. La Antártida no era entonces un territorio de satélites ni de expediciones científicas organizadas. Era un continente blanco, indomable, cubierto por un silencio más antiguo que cualquier mapa. Solo unos pocos hombres, guiados por la obsesión, la gloria, o quizás por algo que no podían nombrar, se atrevieron a ir más allá del hielo. Este no es un documental moderno, es un relato, un archivo olvidado, un eco de voces que aún resuenan bajo la escarcha. Lo invito a escuchar algunos de los descubrimientos más desconcertantes registrados entre 1901 y 1920 por exploradores que nunca volvieron, o que volvieron con la mirada rota. Toda era de exploración tiene sus mártires y sus mentirosos. A comienzos del siglo XX, las fronteras de la Antártida se abrían a hombres que no llevaban certezas, sino preguntas. Y lo que trajeron de vuelta fueron respuestas que nadie quiso escuchar. Las primeras expediciones documentadas entre 1901 y 1910 dejaron registros inquietantes. Bitácoras que hablaban de fenómenos sin marco científico y de experiencias que parecían más cercanas al delirio que a la observación. Pero no fueron uno o dos casos aislados, fueron docenas. El caso del geólogo sueco Ragnar Feld en 1902 fue uno de los más desconcertantes. Registró haber visto una montaña triangular a kilómetros de distancia, una figura perfectamente simétrica, sin nieve en su superficie. Lo más extraño, no proyectaba sombra a pesar del sol en su cenit. Días después, cuando su equipo volvió al lugar, no había montaña alguna. Ni elevación, ni relieve, ni huella en el paisaje. El informe fue entregado, archivado y nunca citado por los organismos oficiales. Pero el diario de Feld quedó en manos de su familia. Hoy puede leerse online. Otro testimonio menciona un canal de hielo que cruzaron en medio de una tormenta. Los hombres escucharon lo que describieron como voces. No eran vientos, eran palabras. Escribió el oficial de bitácora. El idioma no fue reconocido, pero 3 hombres comenzaron a hablar solos en los días siguientes. Uno de ellos se arrojó al vacío. En 1907, una grieta profunda dejó ver lo que parecía un cuerpo humanoide. Según los apuntes, era delgado, con proporciones incorrectas y una piel opaca, como piedra calcinada. Nadie lo tocó. A las pocas horas, la grieta colapsó. El hielo lo tragó para siempre. Más al sur, una expedición australiana documentó círculos negros sobre la superficie nevada. Eran perfectamente redondos y no reflejaban ni absorbían luz. El hielo no brillaba sobre ellos, ni se derretía a su alrededor. Al romper uno con una pica, escucharon un sonido metálico debajo. Pero el hallazgo más inquietante fue encontrado por una patrulla en 1910. Una cabaña abandonada, intacta. Dentro, colgado en una pared, un mapa. Una representación completa de la Antártida sin hielo, con ríos, valles, cadenas montañosas. En la esquina inferior, una firma. R.L. Winslow. Año 1785.
Ningún archivo naval reconoce a Winslow. Ningún cartógrafo de esa época trazó jamás un mapa semejante, pero allí estaba, conservado por el frío, señalando una verdad que no tenía cómo existir. Y sin embargo, ahí seguía, intacto, esperando ser entendido. Para 1912, la era de las expediciones ya no era solo una aventura, sino un asunto de Estado. Los gobiernos querían resultados, mapas, minerales, recursos, y para eso necesitaban mediciones. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los datos que no coincidían. Una patrulla noruega registró una anomalía de gravedad en un sector al este del continente. Los instrumentos marcaban una fuerza mayor, como si algo extremadamente denso estuviera enterrado bajo el hielo. La medición fue ignorada y atribuida a un error técnico. En 1914, una misión conjunta anglo-francesa detectó temperaturas más cálidas en una zona subterránea. No hablamos de actividad volcánica. El núcleo de calor parecía perfectamente redondo y constante. El fenómeno no encajaba con ningún patrón geológico conocido. Las brújulas se desviaban. El radar primitivo pero funcional arrojaba lecturas erráticas. Algunos informes hablaban de formaciones que no se repetían al día siguiente. Montículos que cambiaban de lugar. Luces que emergían del hielo y desaparecían sin dejar rastro. Pero fue el hallazgo de 1915 lo que provocó que muchas de esas misiones fueran silenciadas. Una serie de fotografías tomadas desde globo aerostático mostró una estructura de forma octogonal, enterrada parcialmente bajo el hielo. Su simetría era perfecta y su escala inhumana. Estaba orientada con precisión milimétrica hacia las constelaciones. Los negativos desaparecieron. El equipo fue reubicado. La historia nunca se publicó oficialmente, pero una copia de esas fotos fue enviada en secreto a una universidad en Alemania. Y según registros de archivos filtrados, Heinrich Himmler las vio en 1938. Citros. A partir de ese momento, lo que era exploración se volvió otra cosa. Interés estratégico, carrera tecnológica, búsqueda de poder. Y la Antártida dejó de ser un misterio geográfico. Citros. Se convirtió en un secreto de Estado. Hoy, más de un siglo después, muchas de esas zonas permanecen restringidas. Hay regiones donde ningún vuelo puede pasar, donde las imágenes satelitales se corrompen, donde el acceso civil está completamente prohibido. Y cuando alguien pregunta ¿por qué?, no hay respuesta oficial, solo silencio. ¿Por qué tantos países, rivales entre sí, firmarían un tratado para no tocar un continente supuestamente deshabitado? La ciencia avanza, pero ciertas áreas siguen siendo tierra de nadie. Algunas exploraciones modernas reportan anomalías similares, fallos en GPS, campos magnéticos alterados, figuras simétricas bajo el hielo detectadas por sonar. Y aún hoy, de vez en cuando aparece una fotografía extraña, un testimonio aislado,
un documento clasificado que sale a la luz por error, como si algo allí abajo no pudiera mantenerse oculto para siempre. La Antártida no está vacía, está esperando. Y los primeros en advertirlo fueron también los primeros en desaparecer. Tal vez la verdadera razón por la que nadie habla de estos relatos es porque no encajan, no en la ciencia, no en la historia, no en la lógica que nos enseñaron. ¿Qué clase de verdad queda enterrada cuando no puede explicarse? ¿Y por qué el hielo parece protegerla tan bien? Durante décadas, la Antártida fue el espejo blanco de lo desconocido, un lugar donde todo era posible y por eso mismo todo era peligroso. Hoy, seguimos mirando hacia el sur con satélites, sensores y teorías. Pero lo que esos hombres vieron, lo que vivieron, quizás no pueda medirse ni repetirse. Solo queda el eco de sus palabras, sus diarios, sus advertencias y el hielo que sigue allí, observando, esperando, como si supiera que aún no estamos listos.